Hola a todos y a todas, aquí estamos en tu programa ¿Qué pasó entonces? Y hoy tenemos a un invitado, un amigo y un colega, a nuestro querido historiador Gustavo Dubón. Gustavo Dubón es licenciado en Historia y nos va a acompañar hoy día para hablar sobre lo que es el tema de estilos artísticos en la época de la colonia en Honduras, que hay mucho que decir referente a eso. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo le va? Bueno, muchas gracias, invitado. Encantado de estar aquí en el programa con Bueno, excelente. y de compartir sobre lo que es el arte colonial en Gracias por Honduras. haber aceptado la invitación. Sabemos que Gustavo también pasa muy ocupado y Gustavo es de los historiadores que tiene que ver mucho con la parte informática, la parte de la tecnología y es de los que aporta mucho en este campo. Bueno, Gustavo, hoy vamos a hablar de ese tema, de esos estilos artísticos que hay en Honduras, sobre todo en la época de la colonia. Cabe destacar que los españoles cuando vienen a América y cuando vienen pues obviamente a Centroamérica, pues imponen un estilo en el arte. Y hemos hablado en otros temas o programas anteriores sobre la conquista y descubrimiento de Honduras y ellos no solo dejan la parte económica, también dejan la parte cultural algunas veces y más la parte artística. Pues los españoles cuando ingresan a estos países, empiezan a hacer una serie de construcciones y estas construcciones tienen que ver con pues, construcciones religiosas, en lo que son iglesias. Aquí tenemos en este caso esta imagen de una iglesia. Esta iglesia está en un lugar que se le llama San Cristóbal de las Casas, eso es en Chiapas, en México. Porque vamos a ir como desde México a Guatemala y después de Guatemala a Honduras, porque en México estaba el virreinato. Toda la parte mesoamericana. Exacto. Y acá, pues, como ves esta imagen, ¿verdad? El virreinato era donde estaba pues, la máxima autoridad, donde estaba el virrey. Entonces, habían dos virreinatos. Los primeros que vieron fueron el virreinato de México y el virreinato del Perú. Del Perú. Y aquí tenemos algunas imágenes de lo que es el lugar que se conoce como San Cristóbal de las Casas. Una iglesia con todas las columnas, la fachada, y que para construir estas iglesias pues se requería de cierta normativa, Gustavo, en el sentido de que no es que era que había que hacer una iglesia y nada más, sino que había ciertas reglas a seguir en la construcción de la misma. Ciertas reglas arquitectónicas que así las artistas y como totalmente es la iglesia, eran las que establecía todas esas normas con las cuales las iglesias se iban a ir construyendo, ¿verdad? Y así los arquitectos que la iglesia ponía para las construcciones de la iglesia, así iban siguiendo esos mismos pasos para poder llegar a tener esas grandes obras de arte que para ese entonces de la época colonial. Que incluso las primeras iglesias que se construyeron, Gustavo, se solo decía, bueno, hay que poner un horcón acá, otro acá, ahora pongamos la pared y ya. Porque se entendía la iglesia como el recinto religioso donde se llevaba a cabo un evento de tipo litúrgico, una misa, etc. Pero después en estas normas, hubieron normativas. Miramos esta iglesia, por ejemplo, esta iglesia es la de San Cristóbal de las Casas también. En este lugar, esto es en México, en el Chiapas, y pues, muchos elementos decorativos, sobre todo las columnas, eso se llaman las columnas salomónicas. Y hay un estilo importante que traen los españoles desde España, que se le conoce como el estilo barroco que tiene mucho movimiento. Sí, el estilo barroco se caracteriza por ese llenado, ¿verdad? Por esa acumulación de contornos que para mucha gente puede decir que es muy glamuroso, o sea, muy encerrado, pero si uno se fija bien en toda la estructura, cada parte está donde tiene que estar. Así es, Y así eso es. es lo que le da el realce, eso es lo que le da la magia de lo que es el arte barroco. Por ejemplo, acá en esta imagen tenemos una iglesia pues esta fue una iglesia de los jesuitas, esto en Cusco, en Perú. En Cusco, bueno, recordemos que estaba el virreinato de la Nueva España, que era en México, y el virreinato de Perú, que es en América del Sur. Ahí estaban las máximas autoridades, como le hemos comentado, el virrey. Y aquí se ve la arquitectura, se usa mucho el material, la piedra que había en la zona. Se tomaba muy en cuenta el tipo de material que había en la zona. Y eso tiene que ver mucho con la construcción, pero también tiene que ver con el ingreso económico de la zona. Correcto, exactamente. O sea que todos los artistas se acomodaban directamente a lo que es la economía, la estructura y todo el orden que tenían las ciudades donde ellos estaban construyendo. Y era un patrón, Gustavo,
que decía, bueno, está la iglesia, ¿verdad? Que era como el centro social donde se encontraba, porque en las iglesias ¿quiénes van? Pues para la gente pobre, para la gente rica, van los mercaderes, van los carpinteros, van los albañiles, va la nobleza, iba de todo. Entonces el patrón era la iglesia, enfrente lo que es la plaza, ¿verdad? Y alrededor las autoridades, que le hemos comentado ya también en otros programas, pero que la iglesia, como les decía, no era construida por construir, también tenía elementos artísticos, en este caso eso del barroco que lo vimos en la iglesia de San Cristóbal de las Casas y la iglesia de Cusco en Perú. Y también, como es por autoridad, ¿va? Primero estaban los virreinatos, pero también estaban después las capitanías generales. Y Centroamérica, esto es parte de la iglesia de la Merced, la que vimos anteriormente, ese es el convento, porque siempre se hacía una iglesia y un convento. Era muy usual esto, ¿no? Muy usual normalmente cuando son los franciscanos y los mercedarios, ¿verdad? Que fueron los primeros, ya hablando aquí de Honduras, los que empezaron a modificar lo que era la arquitectura, ¿verdad? Y más que todo la pintura, el arte, las construcciones, vienen de ese rango religioso, ¿verdad? Entonces siempre ellos empezaron con una ermita, su convento, y después ya construían las grandes iglesias con todos sus contornos, ¿verdad? Y no solo la fachada, sino que su interior también. Por ejemplo, aquí podemos observar en esta imagen, esta es la catedral de Antigua Guatemala. O sea, venimos del virreinato de México, virreinato de Perú, y al virreinato a la Capitanía General de Guatemala. Honduras y toda Centroamérica pertenecía, o era parte de la jurisdicción de la Capitanía General de Guatemala. La máxima autoridad en la época de la colonia se encontraba aquí, ¿no? En Antigua Guatemala. La Antigua Guatemala, o sea, todos los artistas y más que todo toda esa línea arquitectónica que podíamos hablar de las iglesias venía de la Capitanía General, ¿verdad? Como tal era la que ponía un orden o ponía un estatus para todo, ¿verdad? Y esa iglesia es una de las más importantes dentro de todo lo que es Centroamérica a base arquitectónicamente, ¿verdad? Es una belleza, es una joya. Claro, incluso en esta zona de Antigua Guatemala muchas de las iglesias se vinieron abajo porque hubo unos terremotos que pues los españoles nunca se plantearon o nunca tuvieron la idea de que en esta zona era una zona en la cual había muchos temblores. Por eso ellos en las construcciones empiezan a utilizar columnas para sostener las iglesias. Aquí miramos esta iglesia, Gustavo, es la iglesia en Antigua Guatemala, y se observa lo que es la casa cural, pero que también es el convento, y los colores, o sea, eran pintadas en relación a la zona, incluso como recordemos que iban también a la población indígena, muchos de ellos las pintaban y con colores bastante llamativos, lo que se conoce comúnmente como colores chillantes, ¿no? Correctamente, con colores chillantes para que sobresalieran. Hay que recordar también que las iglesias para eso se hacen, para eso es, todos esos tipos de arte se hace para eso, para que llamen la atención, para que sobresalga sobre todas las demás estructuras que están a su alrededor. Claro, entonces miramos siempre, hay que observar, hay que ser observador, en las iglesias coloniales siempre tienen la puerta, que eso se llama arco de medio punto o puerta romana, tienen columnas también, que son columnas salomónicas. Y en la parte superior tienen una como entrada de luz, unas ventanas. Eso es muy usual, sí, exacto. Eso es muy usual en las iglesias de estilo barroco, ¿no? Y que pues las encontramos, como lo vimos acá, en Perú, en México, en Guatemala y también en caso de Honduras, porque Honduras es de los países en los cuales hay mucha arquitectura colonial. Aquí observamos esta iglesia, se le conoce como la iglesia de la Merced, esta iglesia que también está en Antigua Guatemala. Y solo en el centro de Antigua Guatemala encontramos más de 7 iglesias que pertenecen a las diferentes órdenes. Como bien lo comentaba Gustavo, hablaba acerca de la orden de los franciscanos y la orden de los mercedarios, que son los que nos vienen a evangelizar. Y aquí observamos esta misma iglesia con las columnas, los torreones, también eso es parte, las torres con campanarios. Es muy usual del estilo barroco. El estilo barroco se caracteriza por tener mucho movimiento en las fachadas,
y como lo comentabas, no hay un espacio vacío. Está No hay un totalmente espacio lleno. vacío, son arquitecturas muy expansivas, muy llamativas, ¿verdad? Ujú, Y lo que hablabas también, ¿verdad? Esas composturas que deben de tener los franciscanos y los mercedarios a la construcción, ¿verdad? Al ser los primeros en venir a construir en ese periodo colonial, ¿verdad? Ellos son los encargados normalmente de esa arquitectura, de esa hermosa arquitectura religiosa que podemos ver en todo lo que es Mesoamérica, lo que te mencionaba, lo que es México, Perú y la mayor parte de Centroamérica, que podemos ver esas esculturas tan grandes, tan hermosas, y es algo tan maravilloso poder tenerlas, y nosotros también deberíamos de sentirlos bastante orgullosos porque no los quedamos atrás, porque nuestras iglesias también tienen esos estilos y son muy hermosos también. Aquí tenemos, por ejemplo, en esa iglesia de la Merced que le comentaba, esta es como construían la iglesia y a la vez el convento. Entonces aquí podemos observar los famosos arcos que la gente los asocia con la parte colonial. Con la parte colonial. Esa fuente que ven ahí, esa se le considera hasta el momento la fuente de agua más grande de todo Centroamérica. Se encuentra en Antigua Guatemala. Esa fuente, pues, que era para momentos de recreación, lecturas, etcétera, para los novicios o los que estudiaban para sacerdotes, esa fuente se requería de bastante agua para hacerla funcionar. Entonces, hasta el momento se le ha considerado la fuente de agua más grande de todo Centroamérica. Sí, es algo que llama bastante la atención, y eso es lo que comentabas mucho también, si uno nos ponemos a ver también eso, de que lo que decía, si en Antigua Guatemala hay como 7 iglesias, solo en el centro, para Tegucigalpa, si se nos cuenta, son 5 iglesias. Entonces tenemos una cierta similitud, ¿verdad?, dentro de lo que es esa característica Así es. de arte religioso. Bien, vamos a seguir hablando de este tema interesante sobre los estilos artísticos el legado que dejó en la época de la colonia, y que Honduras también los tiene. Y Honduras es un país con mucha riqueza colonial. Pero no nos cambien, ya regresamos. Continuamos con el programa ¿Qué pasó entonces? Aquí a través de Telebásica, Suyapa TV Educativa. Estamos hablando de estilos artísticos y Gustavo, hay que mencionar que el estilo barroco, pues el estilo barroco viene de Europa. Los españoles lo implementan en América y en Centroamérica, pero es un estilo de barroco, se le llama criollo o hispanoamericano. Es decir, no es un barroco puro como el que lo hay en Europa, pero que tiene muchos elementos que tienen que ver con la vegetación, con los animales, con las flores, plantas, con las frutas que hay en América. Entonces es una especie de fusión, ese estilo barroco, que se le conoce más como estilo criollo. Como ya hemos hablado, referente a la antigua Guatemala, aquí este edificio que observan es el edificio de la Capitanía General de Guatemala. De aquí emanaban todas las órdenes para todo Centroamérica, Gustavo. Es decir, allá era el centro político más importante, por lo menos en la época de la colonia, este edificio de la Capitanía General de Guatemala. Correcto, recordemos también de que al estar escritos a una capitanía general, las órdenes generales vienen de ahí, ¿verdad? Y no solo las órdenes políticas, sino que de las mismas construcciones también. Aquí podemos observar, por ejemplo, un dato interesante, que el arquitecto que construyó o edificó este edificio de la Capitanía General de Guatemala, donde estaba el capitán general, lo hemos comentado, la máxima autoridad de Guatemala. Ese mismo arquitecto que construyó y edificó este edificio fue el mismo que construyó la fortaleza de San Fernando de Omoa, Díez Navarro, que se le llamaba, y él se le consideraba uno de los arquitectos, o mejor dicho, el mejor arquitecto que había, por lo menos en su época. Correcto, recordemos que la mayoría de la educación que podrían tener artísticamente se obtenía en Guatemala, porque era uno de los lugares céntricos donde solo en esa zona de Guatemala, dentro de esa misma capitanía, poder tener ese estudio, ¿verdad? Y esa inspiración dentro del arte, ¿verdad? Entonces toda la mayoría de los artistas y arquitectos se obtenían directamente de lo que era de la Capitanía General de Guatemala. Entonces, sí hay mucha influencia, ¿no?, de parte de Guatemala, y muchos arquitectos vienen acá
Por ejemplo, la iglesia catedral fue construida por un arquitecto de origen guatemalteco, Nacianceno Quirós, que es el que, aquí tenemos la catedral de Tegucigalpa, San Miguel Arcángel, y podemos observar también acá en la misma los elementos de las columnas, que se le conoce como las columnas Unas columnas almohadilladas, ¿no? Pilastras almohadilladas, la puerta romana, que es un arco de medio punto. En la parte superior vemos la ventana, que es de entrada de luz, y los diferentes nichos, que ahí aparecen los arcángeles o de las huestes celestiales, según se conoce, ¿no? Correcto, es una de las grandes esculturas y arquitecturas, ¿verdad? Ahorita podemos ver también lo que es el retablo mayor de la catedral, mirando esas columnas con, ¿cómo es que se llama? Ya se me olvidó. Sí, Esas columnas... hay unas con sirenas aladas, ¿verdad? Exactamente. Pero acá en este retablo, en la parte central, quien está ahí es la Virgen de la Inmaculada Concepción. Es una de las devociones que traen los españoles a América y también a Centroamérica. Y al lado observamos lo que se refiere a los arcángeles. La Virgen de la Concepción, que está como encima de una media luna, ¿verdad? Que es una virgen que es, pues la devoción de esta virgen es en todo Centroamérica, México, ¿verdad? Pero más en Centroamérica, y que la podemos observar en este bulto redondeado, ¿no? Correcto, y lo que les iba a decir, que son las columnas con guirnaldas. Esas son con adorno de guirnaldas. Están las salomónicas y están esas columnas con guirnaldas, ¿verdad? Que son algo muy especiales para cada iglesia. Y estos retablos eran hechos con madera de cedro o caoba y después ¿cómo eran? Envueltos con una lámina de oro. Literalmente era de oro, solo que eran láminas como para hacerlo más sencillo para que comprenda, como que usted agarre un papel aluminio, pero el papel era completamente de oro y así lo iban envolviendo. De ahí el color amarillo. Y de ahí del color amarillo, que ahora lo que hacen es para retocarla, ya lastimosamente ya no la pueden volver a retocar con el oro por cuestiones económicas, sino que lo hacen es que tratan de darle una pintura. Ajá. O una limpieza para que O una limpieza para que se mire amarillo. mejor, ¿verdad? Bien, aquí tenemos, por ejemplo, esta otra iglesia. Esto es en Gracia, La Empira. En Gracias, ahí estaba la audiencia de los confines. La audiencia de los confines eran los encargados de aplicar la justicia, la primera que hubo aquí en Centroamérica. Esta iglesia, la iglesia de la Merced. Y aquí, como era una zona totalmente lenca, ¿verdad? Ya empezamos a ver algunas diferencias en las construcciones, aunque la iglesia es un estilo barroco. ¿Por qué lo decimos? Bueno, tiene movimiento en las fachadas, esa especie como unos colochitos que se miran ahí, tiene unas columnas y al final de la columna aparece un personaje, un ángel, y en la parte central y superior de la fachada de la iglesia de la Merced en Gracia, observamos ahí a la Virgen de la Merced, que la Virgen de la Merced, recordemos que son los mercedarios que traen esta devoción. Incluso en España la Virgen de la Merced es como la patrona de los presos, de las cárceles. Correcto, exactamente. Y hay que recordar también que como estaba la audiencia de los confines, también se hace también que fue la primera capital de Honduras, establecida por esa misma ley. Sí, es cierto. Correcto, ¿no? O sea que los historiadores tenemos que saber de todo un poco, la religión, el arte, para poder entender ese entorno histórico. Es que todo está combinado relativamente, pues eso es lo que podríamos ver, ¿verdad? O sea, que para poder entender algo no necesariamente tiene que ser escribirlo, ¿verdad? Sino que a través de poderlo ver. Aquí tenemos la puerta principal de la audiencia de los confines. Ahí pasaron una serie de jueces, recordemos que eran los que aplicaban la justicia en aquella época colonial. Y ahí miramos la pilastra almohadillada, ¿verdad? Arriba los leones. Es una puerta importante, es lo único que ha quedado del edificio de la audiencia de los confines. Aquí tenemos el escudo de España, los leones que representan al Imperio Español. Y era pues el lugar donde pasaban todos los casos judiciales de todo Centroamérica. Sí, ¿no? y más que todo comerciales. Así es. Más que todo comerciales. La mayoría de los problemas que habían por esta zona, más que todo por esa zona de Trujillo, donde se establecían los barcos dentro de lo que era la conquista y la colonia, normalmente eran comerciales. Y aquí vamos a observar ese tipo de decoración que también es un tanto... Es una decoración, si ustedes miran, muy detallada, pues. O sea, para poder hacer todo eso, o sea, el arquitecto tenía que tener una gran imaginación. Claro. Bueno, y la arquitectura colonial se observa en, pues, religiosa, el civil
y también lo observamos en casas, ¿no? O sea, que las casas son parte, es todo como una unión de diferentes artes. Aquí tenemos también lo que se conoce como arquitectura militar. Esta es la fortaleza de San Fernando de Omoa. Esta fortaleza, como lo dije, el mismo que hizo el edificio de la Capitanía General de Guatemala fue el mismo que elaboró y construyó esta fortaleza que se conoce como la fortaleza de San Fernando de Omoa, que por cierto no quedó completa. Aquí se han vertido muchos mitos en relación que la famosa, un castillo de la gota de agua y que se observaba. Lo que pasa es que, como está cerca del mar, el tipo de material que se utilizó, la sal del mar consume el ladrillo quemado. Entonces, esta es la fortaleza de Santa Bárbara, esto es en Trujillo. Entonces, las fortalezas militares son básicamente para repeler ataques de piratas o para mantener el dominio del Imperio Español en la zona. Y Honduras es de los pocos países que tiene fortalezas de este tipo. Mejor dicho, el que más tiene fortalezas es Honduras. Sí, claro, recuerden que toda esa zona mayormente era muy comercial, ¿verdad? Y los españoles venían mucho a Honduras porque todo el comercio se manejaba en lo que era Guatemala y parte de Honduras porque por las costas hondureñas, que las costas, los hondureños tenemos salida por los dos mares. Quiero hacer resaltar en esta construcción de la fortaleza de San Fernando de Omoa que aquí se utilizó coral, el coral negro. Y no es que hay una zona, lo que pasa es que fue traído desde afuera y se utilizó población negra, esclavos negros para la construcción. Y la forma que tiene, como lo podemos observar aquí, es una especie como de un diamante. Pues eso es típico de una construcción, una fortaleza para repeler ataques. Y aquí fue atacada por varios piratas esta fortaleza. Y lo fuerte, o por dicho, lo que se mantiene acá es que primero se hacía una fortaleza temporal y después, mientras se hacía la que está la permanente. Y esta recibió una serie de impactos de bala de cañón que hasta el día de hoy se mantiene en la pared, casi no quedó tan dañada. Entonces, esa forma que comentábamos, esa forma como un diamante, es casi como una especie de una punta de lanza, ¿eh? Correcto, es para una forma de ataque, pues. Así es. Al mismo tiempo que puede contener un ataque, al mismo tiempo le da la misma facilidad para poder volver a atacar a ellos mismos. Claro, así es. Entonces, el arte colonial, este estilo artístico, esto barroco, se dio más que todo en las iglesias, pero también hubo arte colonial en casas, hubo arte colonial en edificios pues, civiles, hubo arte colonial en fortalezas militares. Incluso ahí le decían el castillo de Omoa, ¿eh? Los españoles, algo importante, los españoles nunca construyeron castillos, por lo menos en Honduras, ¿no? Los castillos estaban allá, fueron construidos en la Edad Media en Europa. Aquí no, algunos que les llamaban castillos, pero no son castillos. Más que todo era por la forma de las torreones, que parecía como un castillo. Que parecía como un castillo que normalmente la gente lo puede ver en lo que es las películas, ¿verdad? De Robin Hood y de eso, que tienen los torreones en las cuatro puntas, ¿verdad? Como se podría ver ahí. Pero los torreones son torreones de vigía, pues, o sea, donde ellos podían ver quiénes atacaban, quiénes nos atacaban y de qué manera se podían defender, ¿verdad? Claro. Bueno, y hasta el día de hoy todavía la gente utiliza algunos términos que dicen una casa colonial, que tiene arcos, dice, tiene unas columnas. Entonces, esa es una influencia que está todavía en la actualidad, y no solo en Honduras, Gustavo, en todo Centroamérica. Sé que has vivido una buena parte de tu vida en Costa Rica, y pues en Costa Rica la influencia española es menos, pero que sí se sí se puede ver mucho lo que es en muchas partes. También han dado por Nicaragua, que es una zona bastante, en lo que es la parte de León, es una zona muy lindísimo para lo que es el arte colonial. Sí, porque esa huella colonial, esa huella artística, pues por lo menos hay que retomarla, y muchos de las ciudades en Honduras, Gracias, el caso de Comayagua, Tegucigalpa, Santa Lucía, todos estos lugares coloniales hoy día son sitio de patrimonio y sirven como una fuente de ingreso y como un motivo de identidad de cada una de la gente que vive en esos lugares, ¿no? Y pues esperamos que hayas aprendido un poco más acerca del arte colonial y ese aporte que de una u otra forma nos dieron los españoles. Hay que ver ese lado positivo y que todavía hoy se preserva. Gustavo, un mensaje final a todos y todas que nos ven. Pues bueno,
como lo llegaste a tener, no solo debemos de criticar al español porque nos vino a conquistar, porque no vino eso, sino que también debemos agradecer, aunque se escuche mal, todo lo que nos dejó, toda esa arte, toda esa arquitectura, porque a base de eso, lo que no podemos entender a base de libros, a base de nuestro arte, podemos ver y visualizar y así poder entender nuestra historia. Porque recuerden, ellos venían a construir, pero quien realmente edificaban todas estas instituciones eran hondureños. Bueno, pues eso es un mensaje importante y para que puedas formar parte del programa ¿Qué pasó entonces? Te solicitamos que nos escribas al correo ¿qué pasó entonces? _stbe@telebasica.com para sugerencias y comentarios. Así que esperamos que te haya gustado el programa y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.